Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, ya iniciando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Es que, Eduardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hola Jorge, gracias por estar, gracias por el placer de permitirme estar acá. 3 veces oró Jesucristo en Getsemaní diciendo, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Y luego decía, más no lo que yo quiero, sino tú. Y el profeta Isaías también nos cuenta que Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros, cargó sobre él el pecado de todos nosotros porque todos nos descarriamos como ovejas. Dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sin embargo, hoy algunos afirman que Jesús fue solamente un iluminado y que si tú y yo meditamos, abrimos nuestros chakras y hacemos afirmaciones positivas, vamos a ser como Él. En otras palabras, el Padre envió al Hijo a morir en los tormentos más horribles para salvarte, pero realmente no era necesario porque hay otras alternativas. La pregunta que te hago es, ¿tiene sentido esto? Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte de la realidad de la nueva era. Y quiero hablar esto como una persona que estuvo unos 20 y tantos años de mi vida metido profundamente en la nueva era. No vengo aquí con ánimo de criticar tu creencia, sino vengo a retarte un poco, a que evalúes tus creencias. Desde mi adolescencia, como te dije, hasta mis 38 años, estuve muy sumergido en la metafísica de Connie Méndez y su sucesora Carola de Goya, a quien conocí personalmente en la librería que ella tenía en Caracas. La visitaba con frecuencia y me leía sus libros y su material. Sai Baba, era uno de mis héroes, ¿verdad? Que materializaba cenizas así, sacaba cenizas de la nada. Buda, Lao Tse, el I Ching, que es el libro de adivinación más antiguo que existe, me fascinaba. Krishnamurti, Lobsang Rampa, la meditación trascendental, el método Silva de control mental y muchos otros que ahorita no recuerdo, Madame Blavatsky. En una oportunidad logré hacer un viaje astral y salirme de mi cuerpo, cosa que más nunca hice porque me asusté mucho. Pero esa era mi meditación y mi lectura diaria. Además de eso, hacía mantras, hacía afirmaciones, tenía mis inciensos, mis cristales. La verdad es algo fascinante y entiendo por qué uno cae en eso. Es fascinante. Dejé de comer carne por un buen tiempo, lo cual demostraba que yo tengo un buen corazón y lo que importaba era la intención. El mensaje era, y sigue siendo el mismo, tú mismo te salvas, tú mismo te salvas. Bueno, y además yo no estaba buscando la verdad, yo estaba buscando la felicidad. Por eso me encantaba la ley de atracción, entre muchas leyes, era la ley del péndulo, etcétera. La ley de la atracción me encantaba porque te ofrecía que tú te decía o te prometía que tú puedes conseguir todo lo que desearas. Si eso fuera poco, si eso no fuera suficiente, no me preocupaba el pecado, porque con solamente invocar la llama violeta del maestro San Germán, mis errores se disolvían. De modo que yo podía ser metafísico, súper espiritual y al mismo tiempo estar lleno de orgullo viviendo una vida inmoral. No necesitaba ser transformado, no necesitaba obedecer, yo era Dios. No me daba cuenta de lo absurdo que es buscar la luz y la verdad en una pseudociencia que se llama ocultismo. ¿Cuál es el principio general de todo el nirvana y toda la búsqueda espiritual de la nueva era? Bueno, vivimos vagando en un estado que se llama samsara o samsara. En ese estado vamos a pasar, ese estado está afectado por karmas, que son los errores que hemos cometido, la consecuencia de nuestros errores, la ley del boomerang, ¿verdad? Se nos devuelve lo que hicimos mal, y los dharmas, el retorno de las cosas buenas. Y es una matemática que no existe Dios, pero hay una entidad, un universo, una fuerza que lleva una contabilidad perfecta de eso. Hasta que tus dharmas superen ampliamente tus karmas o ya no tengas más karma, porque la ventaja que tienes es que puedes tener muchas reencarnaciones, puedes vivir miles de vidas. Y hasta que tú logres alcanzar lo que se llama la iluminación o el estado nirvana. Uno de los principales problemas que estas creencias plantean es lo siguiente. El, el, la nueva era asume que todo lo sobrenatural es divino, que todo lo sobrenatural es bueno. Vemos a Sai Baba, como dije, como llaman él, materializaba cenizas. Pero esa ceniza no tiene ningún fin. Se les ponía en la frente a la gente para que la gente temblara y llorara,
porque era un milagro impresionante, pero no tenía ningún fin esa ceniza. Pero Dios no obra así. El que obra así es Satanás. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, le dijo, lo llevó a la cima del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está que tus ángeles te tomarán para que tu pie no tropiece, ¿verdad? Para que no te caigas. El diablo quiere mostrar por mostrar. Cuando uno ve a las personas que están en Sorte, en Venezuela, o las personas que hacen de medium para traer espíritus, ellos caminan por carbones encendidos y muerden vasos de vidrio y los mastican. Y toda la gente dice, wow, ¿cómo se puede hacer eso? Es algo sobrenatural. Sin duda es sobrenatural, es espiritual. Y lo espiritual es sobrenatural. Pero no es bueno, ni viene de parte de Dios, porque Dios no es un Dios de shows. Dios hace las cosas con un fin. En la Biblia vemos, por ejemplo, que cuando Moisés fue a confrontar al faraón, se fue en su vara en la mano y Dios le dijo, arroja la vara. Cuando arrojó la vara se convirtió en una serpiente, en una culebra. Sin embargo, el faraón llamó a sus hechiceros egipcios y estos tenían dos varas más pequeñas y las lanzaron y también las convirtieron en culebras. El único signo fue que la culebra, que era la vara de Abraham, se comió a las otras dos y cuando Abraham la tomó por la cola, se convirtió nuevamente en una vara. Entonces lo que demostró es que el poder de Dios de bien es mayor que el poder del mal. Pero no significa que todo lo que es sobrenatural, que alguien levite, que alguien pueda, estas personas que hacen yoga y se meten en una cajita y controlan sus músculos de respiración inconsciente y puede pasar 10 horas sin respirar. Uno dice, wow, qué maravilla, sí, pero ¿por qué lo hacen? Es por puro show, es por pura atracción, por ser ellos son el centro, son unas hazañas personales. Esa es la manera de pensar del diablo. Dios no hace esas maravillas, sino es un fin. Dios hace milagros para sanar, para restaurar vidas, para abrir puertas, para prosperar a sus hijos, para bendecir a sus hijos. Y una cosa súper interesante, en el mundo de la nueva era hay mucha en relación con lo espiritual, pero no hay el concepto de demonio. Hablamos de guías espirituales, de ánimas, de espíritus guías, de ángeles ministradores. Hay los que llaman la angelología, que adoran a los ángeles, que oran a los ángeles, otros que creen que los ángeles son sus servidores, que hasta para un puesto de parqueo ordenan a un ángel que les consiga el puesto, etc. Pero el tema es que la Biblia dice que 1/3 de los ángeles se rebeló contra Dios y que hay espíritus inmundos. Y entre las cosas que Jesús vino a hacer fue echar fuera demonios. Pero en la nueva era, yo no recuerdo haber visto nunca que alguien me esté hablando del peligro de los demonios. Parece que toda entidad espiritual es buena. Eso me da mucho que pensar. Ahora bien, yo quiero hablarte de algunos principios que yo veo. No son principios sacados de un libro, ni son un estudio profundo. Siempre principios que chocan con mi sentido común y con mis creencias de cristiano, porque me dice cristiano después de haber sido nueva era por, como dije, por ¿cuánto? Más de, que sé, unos 20 años, algo así, 20 y tantos años. Tengo algunos principios que te quiero compartir y no están ordenados, no es el primero o el segundo, sino sencillamente quiero mostrarte algunas de las cosas en que creemos la nueva era, se cree la nueva era con la intención de que tú lo medites, de que tú analices si tú estás en esta onda, si estás dudando en tu fe, si estás, ya sea que conoces a Cristo y te sientes atraído a estas cosas o que nunca has oído de Cristo y te sientes atraído a ese mundo espiritual donde parece que todo es bueno y no hay ningún peligro. Yo quiero mostrarte que sí hay peligros y que no tiene nada de bueno. Uno de los primeros principios que están implícitos en la nueva era, si tú la conoces, es que todos somos dioses. O sea, cada quien tiene divinidad dentro. La Biblia dice que Jesús puso eternidad en nuestros corazones, pero no dice que somos dioses, somos creación de Dios. Ahora, la nueva era te dice, no, todos somos dioses, pero estamos adormecidos y necesitamos despertar. ¿Cómo despertamos? Con la meditación, los chakras, la declaración positiva, las limpiezas mental y todo un proceso que es como un mercado porque hay de todo. Hay cuanta cosa te puedes imaginar, se mezcla la hechicería con la astrología, con los cristales, con el yoga, etc. Y logras el estado nirvana. La Real Academia Española de la Lengua define nirvana como el estado resultante de 3 cosas. Dice, 1, la liberación de los deseos. 2, de la conciencia, la liberación de la conciencia individual y la reencarnación, que se alcanzan mediante la meditación y la iluminación. Esa es la definición que ella da. Ahora bien, hoy te quiero hablarte de estas 3 cosas. ¿Qué significa liberarse de los deseos? Porque es una doctrina esencial para lograr el nirvana, de la conciencia individual y qué significa la reencarnación. Ahora, todo esto es por obras, como te das cuenta.
Es un esfuerzo mental, es un esfuerzo de meditación, de limpiarte de los pensamientos negativos. Es puro trabajo, no es realmente espiritual. Porque las personas que no tenemos a Cristo, los que no tienen a Cristo, no tienen el espíritu apagado. Entonces, una de las cosas que es más poderosa para esta decepción que se llama la nueva era, es que si tú, porque se basa en el orgullo de la gente, tú dices, pero yo soy maravilloso, yo no me he descubierto, pero dentro de mí yo tengo grandeza, yo soy Dios, yo puedo, y el ego, a la carne del ser humano, eso le encanta. Y es increíble, si tú le traes argumentos a una persona en contra de la nueva era que sean contundentes y dicen, no, lo que pasa es que tú no has evolucionado lo suficiente. Tú no, se basa en el orgullo, tú no tienes el conocimiento aún. No te preocupes, en unas 10 vidas hablamos, quizás te pueden decir, ¿no? Yo escuché a un individuo, escritor de un libro que se llama Evolución Espiritual, que él decía que un maestro le dijo que le había vivido 100,000 vidas. Y dije, 100,000 vidas por 70 años en promedio, son 7 millones de años vividos. Y el tipo todavía está lidiando y no ha llegado al nirvana. ¡Wow! Algo está mal en esos estudios, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos tres principios que habla la Real Academia Española. El primer principio que dije ahorita para alcanzar el nirvana es el deseo, que el deseo es la causa de todos los males. Hay que librarse del deseo. Pero es el desapego, llaman ellos. La idea es que tú te quitas desapego hacia todas las cosas. La razón del sufrimiento, y tiene sentido cuando lo piensas, tú dices, bueno, pero es verdad, uno se apega a las cosas y mejor es ser libre, y si no me pegara nada, sería libre. Sí, pero ¿cómo sería la humanidad si nadie deseara absolutamente nada? Estamos hablando de no desear un cónyuge, no desear tener hijos, no desear comer, no comer lo mínimo, como Buda, que se comía, según ellos, según la historia, un grano de arroz al día en una época de su vida, porque él puede sacar energía de eso. O sea, todo lo que sea placentero está mal. Ese es el lado extremo, ¿no? Porque hay otro extremo que busca el placer al máximo, como el sexo tántrico y ciertas formas de yoga que quieren despertar la mayor sensibilidad. Por eso le dije, es un mercado esto. Hay para todos los gustos. Pero uno de los puntos de vista es ese, ¿no? Yo quiero tener un desapego. Si yo me desapego de todo, pero imagínate la vida del ser humano. ¿Cómo hubiéramos llegado a la luna si hubiera desapego, si a nadie le interesa? ¿Cómo hubiéramos llegado al fondo del mar? ¿Cómo se hubieran conquistado? ¿Cómo se hubiera avanzado la tecnología? Está mal, sin duda, la ambición desmedida. El querer tener cosas solamente para humillar a otros está mal. El crear armas y tecnología solo para destruir al ser humano es verdad, es una muestra de poca evolución humana, poca sabiduría. Pero eso no significa que no tengamos apego a nada. Jesús dijo, buscad y hallaréis, pedid y recibiréis. Hay cosas que necesitas, cosas que quieres, cosas que son legítimas, cosas que podemos disfrutar. Pero el desapego a todo no hace ningún sentido. Otro principio que hablamos, que habla la Real Academia, en la definición que les acabo de dar, es que debemos librarnos de la conciencia individual. Es una mentalidad como que la mente cósmica, la fuente o the source, el universo, ¿no? La inteligencia eterna. Es como que algo que todos somos humanos, todos somos personas, pero el que nos creó no es una persona. Es como una inteligencia maravillosa, pero que al mismo tiempo no puede ser personal. Es un Dios colectivo, como si fuéramos un cardumen de peces ¿verdad? O una manada de aves, o un rebaño, que es como que pensamos en conjunto, no somos individuales. Claro, y cuando tenemos estos trastornos, por eso hay tanto ataque a la individualidad del ser humano hoy en día, cuando tenemos esta necesidad que tenemos actualmente de pertenecer a algo, de ser parte de un grupo, de ser aceptados, de no ser rechazados porque nos han puesto esa presión y las redes sociales y queremos ser amados y queremos que todos nos quieran, pues somos una presa fácil de este proceso. Hay gente que habla es como que somos software nosotros, pero estamos controlados por un hardware, cosa que es absurda porque el software es el que controla el hardware, no es al revés. Yo escucho a personas que dicen, gracias universo, por lo que me diste, por la esposa que me diste. Gracias universo por el auto nuevo que tengo. Es como que el universo lo materializó. Y suena bonito, suena poético, suena como una mente diversa que respeta todas las religiones, pero realmente es absurdo lo que estás diciendo. Para mí decir, gracias universo por recibir una bendición, es como que yo tenga este teléfono en mi mano y venga un amigo, que es el software en este caso, y me llame y me dé palabras de aliento porque estoy triste y me dé un consuelo o me dé una buena noticia y yo no le diga nada, sino que cuando tranque la llamada yo le doy las gracias al teléfono, diga gracias teléfono por esas noticias y por ese aliento que recibí de ti. Claro, ese fue el instrumento, pero el aliento vino de mi amigo, no vino de este aparato.
Es lo mismo, el universo fue creado y la bendición viene de parte de Dios que creó el universo. Si tú le das gracias al universo, estás dándole gracias al teléfono. Pero lo que se busca es eso, que tu conciencia personal se anule. Y eso, si lo analizas un poco, te suena mucho al comunismo. ¿Qué es lo que pasa con los juegos de fútbol que aparecen los hooligans? No sé si han visto esas historias. Los hooligans empiezan a crear violencia y la gente que no es violenta se vuelve violenta porque son demonios que se desatan colectivamente. Y la gente empieza a golpearse y empiezan a destruir todo. Y luego entrevistan a las personas que no son los hooligans profesionales, por llamarlos así. Y ellos dicen, no sé qué me pasó, me contagié. La inteligencia colectiva se reduce a nivel colectivo cuando estamos en un proceso de marchas, de protestas, cuando estamos escuchando a un líder hablando de revolución, etcétera, como en Venezuela, las marchas políticas, los tiranos. ¿Qué es lo que ocurre? La inteligencia crítica se reduce y crece la inteligencia emocional. La gente se vuelve emoción, la gente se vuelve sentimiento. Por eso es que es lo que necesita lo que llaman el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que era el nuevo orden mundial? Un gobierno para toda la Tierra, porque todos somos parte de algo. Todos tenemos que entrar por una máquina, por un principio. Todos somos estándar. Eso es comunismo, ¿verdad? Todos usamos la misma ropa, todos tenemos que pensar de la misma manera. Eso es lo que se busca a través de esto. Pero Jesús dice que cada uno de nosotros es una creación única de Él, que somos individuos. De hecho, la salvación, dice la palabra, es individual. Tú no te vas a salvar y vas a ir a la presencia de Dios al cielo porque eres parte de una iglesia o de tu familia son creyentes o porque todos los días vas a la misa en tal parte o la sinagoga en otro lugar. Tú vas a ser salvo solamente porque a nivel personal has creído y has confesado que Jesucristo murió por ti, que es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados y que es tu único y suficiente Salvador. Entonces, ese es el segundo objetivo que buscan, librarnos de la conciencia individual. Tercero, el principio de la reencarnación. Reencarnar, hay muchas contradicciones. Hay quienes dicen que puedes reencarnar hacia atrás. O sea, si tú matas cucarachas, muchas cucarachas, pues puede ser que el día de mañana reencarnes como una cucaracha. Otros dicen, no, no se puede reencarnar, sino siempre es un proceso evolutivo más hacia adelante. Pero como dije antes, son miles de reencarnaciones que puedes tener. Ellos dicen que uno escoge dónde nace. Si yo escojo mi familia, yo veo en el espíritu, yo veo quién va a ser mi mamá y quién va a ser mi papá. Y quiénes van a ser mis hermanos. Si eres el último, tus hermanos mayores. Y yo me pregunto, si tú puedes ver quiénes son tus hermanos mayores y menores, ¿por qué hay tanto conflicto en la familia? Y no solamente vas a saber en qué escoges la familia, sino escoges la nación donde vas a vivir. Yo digo, no sé por qué todo el mundo quiere vivir en Suiza, en Estados Unidos, en los países desarrollados, toda Latinoamérica, todo el Centroamérica quiere vivir en los Estados Unidos, todo México. No tiene sentido. La Biblia dice que en Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo quiero animarte a que revises este tema si tú crees en la reencarnación, porque sería una experiencia bastante traumática que tú te estés muriendo y tú digas, bueno, pero al final tengo otra nueva vida y cuando abras los ojos nuevamente estés delante de un juicio y sea la única oportunidad, ya se acabaron las oportunidades. Gente como el Dalai Lama, que es esa mezcla de budismo e hinduismo, y además hay millones de dioses, ¿verdad? Es politeísta. Ellos básicamente son espíritus, por eso que no hay demonios, porque ya todos los demonios los llaman espíritus y es como que todos fueran buenos, cuando realmente sabemos que hay un mundo de tinieblas. Pero el Dalai Lama afirma que él creo que es la 14ª reencarnación del Dalai Lama, o sea que él ha venido gobernando, la misma persona ha gobernado por muchos años. Pero yo nunca he visto que el Dalai Lama cuente detalles históricos de su vida. Él dice que él es iluminado y que él puede recordar claramente sus vidas previas, que creo que son 13 o 14, como Dalai Lama. Tuvo otras antes para lograr ser Dalai Lama. Pero por ejemplo, la que ha sido el líder del Tíbet, primero, qué interesante que una persona tan iluminada siempre reencarne en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cuando nace un niño que ellos por ciertos símbolos espirituales, ellos asumen que puede ser el Dalai Lama, una reencarnación, le traen juguetes del anterior Dalai Lama y le traen juguetes que no eran juguetes que compraron y se los ponen juntos parecidos y si el niño empieza a escoger las cosas que fueron del Dalai Lama y otros símbolos, empezamos a asumir que eso significa que es el Dalai Lama. Pero realmente hay espíritus involucrados en esto. Hay demonios involucrados en esto que atraen al niño hacia una cosa totalmente un niño es fácil de manipular si no tiene la sangre de Cristo. Y se creen estas cosas. Pero yo nunca he visto al Dalai Lama hablando idiomas antiguos. Nunca lo he visto contando en detalles históricos de lo que pasó hace 1000 años, porque 14 generaciones pueden ser 1000, 1300, 1400 años atrás, dependiendo de los años que vivió cada vez. Sería interesante escuchar eso. Es como ese individuo australiano que él dice que es Jesucristo, que empezó a tener memoria de que él es Jesucristo.
pero el hombre no sabe hablar sino inglés, no tiene ni una idea del griego, ni del hebreo, ni cada vez que habla públicamente él lee porque no tiene la capacidad de memorizar. Le digo, bueno, qué interesante este hombre, ¿no? Es Cristo en persona, pero no puede hablar porque se le olvida lo que va a decir. Y la novia, la que se enamora y con la que se casa, resulta que también trajo recuerdos y es María Magdalena. ¿Qué te quiero decir? Hay una gran mentira en el mundo. Y el problema con la nueva era es que, como te dije antes, es como un mercado. Todo entra, desde la brujería, de la astrología, los cristales, los mantras, el yoga. Hay budistas que mandan a abstenerse de cosas, de no comer, de no tener relaciones sexuales. Otros dicen que hay que disfrutarlas al máximo. Es un arroz con mango, como dicen en mi país. Es una mezcla de creencias sin crítica. Yo te invito por tu bien y con amor, como alguien que estuvo metido más de 20 años en eso, profundamente, a que tú lo evalúes. Otro principio es que meditar nos lleva a la iluminación. Pero la meditación es un proceso mental, no es un proceso espiritual. Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero en el budismo, para alcanzar el estado nirvana, tú lo logras a través de obras, a través de tu mente, de hacer posiciones de yoga impresionantes que conectan a tus chakras, ¿verdad? Con la energía magnética de la tierra y haces apuntando al sol y entonces le das el saludo al sol y el sol es una especie de deidad para ti, aunque ellos digan que no. Y haces yoga, que yoga significa unión. La pregunta es, ¿con quién es esa unión? Entonces, es mucho de ti controlar tus pensamientos, hacer ayuno o no comer carne, o hacer esto o no hacer aquello. Es todo una complicación, pero el punto es que la meditación nos lleva a la iluminación. Eso no dice la Biblia. La meditación nos puede llevar, uno puede meditar en cosas muy destructivas y no necesariamente nos va a iluminar. Otro principio importante, diría yo, es que necesitamos un gurú. O sea, esto también se convirtió en un gran negocio. Entonces, en todas partes, como me acuerdo del caso de Sai Baba, o más recientemente a un nivel más humano, digamos, más psicológico, Deepak Chopra, y hay mucha gente que ha hecho dinero, Maharishi, ¿verdad? Gente que ha hecho fortunas y centros completos de sanación y venden medicamentos y se convierten en spa y ahí meten el sexo y meten los masajes y las piedras y los ruidos y los sonidos, la vibración de las aguas y el yoga y todo te lo venden y te venden los productos, entonces te vuelves vegetariano. Es un mercado maravilloso, una fórmula para hacerse millonario, pero no es real. No es real. Entonces tú necesitas, tú eres Dios y te puedes iluminar, pero necesitas un guía, necesitas tu maestro que te diga cómo, ese maestro tú tienes que reverenciarlo. Si tú buscas un video de Sai Baba cuando estuvo, hasta creo que murió hace una década o algo así, cuando lo sacaban en una silla y lo cargaban y la gente se arrodilla, es una deidad para ellos. Entonces todo el mundo tenía que, a pesar de eso, después que murió hubo tremendas demandas de abusos sexuales y de fraudes y toda una cantidad de cosas que no sabemos qué pasó allí. Pero el punto es que ellos hacen énfasis en que se necesita un gurú, necesitas un apóstol, un iluminado, perdón. En Gálatas 1:11 el apóstol dice, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el cristianismo no hay iluminados, ni siquiera los apóstoles son iluminados. Cuando un profeta, un apóstol se arrodillaba delante de un ángel, el mismo ángel le decía, no te arrodilles delante de mí, solamente te arrodillas delante de Dios. Cuando aquel señor romano que no me acuerdo su nombre en este momento, que se arrodilló delante de Pedro, pero dice, levántate, somos concielos, no se te ocurra, aquí adoramos solamente a uno, a Jesucristo, a Dios, no hay otro Dios. Y Colosenses 2:8 también nos advierte, nos dice que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres. No te dejes guiar por tradiciones de hombres, hay mucho engaño allí. Otro principio que es uno de los más fuertes hoy en día y que más está atacando a la juventud es el principio de que todo es relativo. Tú tienes tu verdad y yo tengo la misma. Yo soy heterosexual y creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero tú crees en algo diferente a eso, esa es tu realidad. No está malo ni bueno, no hay nada malo ni nada bueno. Es tu realidad. Todas las religiones son la misma en el fondo. En la superficie son diferentes, pero en el fondo es la misma. Es al revés, amigo. En la superficie, las religiones parecen las mismas. Cuando profundizas, son completamente diferentes. Te doy un ejemplo. En el budismo no existe Dios. Ni siquiera hablan de la creación del mundo. ¿Ok? En el Islam se cree en un Dios. Y en cristianismo se cree en un Dios que también es judeo-cristiano. Y un Mesías que vino a rescatarnos. Pero en el Islam tú te salvas por cumplir todas las prescripciones de Alá,
porque una vida casi perfecta, ¿verdad? Aunque hagas lo que hagas, pero tú oras 5 veces al día y pagas tu zakat y haces tu peregrinación a la Meca en tu vida y haces el ayuno en el Levarán y haces todas tus cosas, todo lo que está prescrito, tú sigues la ley, la esclavitud del Antiguo Testamento y eso te va a llevar a salvar. Y tú le preguntas a un musulmán, como lo hice yo cuando viví en Indonesia, a cualquiera que le preguntes si saben que van a ser salvos o no, ellos no lo saben. Dicen, ojalá que la matemática esté a mi favor. Pero el cristianismo, y cuando te hablan te dicen, no, no, pero nosotros creemos en Jesús. De hecho, el Corán menciona 24 veces a Jesús y habla de Miriam, que es María, la Virgen María. Entonces ellos dicen, no, no, ves, es lo mismo. Al final del día todos nos llevan al mismo lugar. Hoy en día 40 y tanto por ciento de los creyentes entre 18 y 30 años creen que podemos ser salvos por Jesús, por Buda o por Mahoma, que es igual, que cualquiera nos lleva. Pero hay pequeños detalles, porque el Islam dice, sí, Jesucristo existió y es un gran profeta, pero no fue crucificado. Dios no puede ser crucificado. Además, Dios no puede tener un hijo. Entonces, cuando tú quitas la crucifixión, tú quitas justamente, solo quitas lo más central, que es cuando Jesús pagó por tus pecados y los míos, nos dio salvación. Y lo siguiente más grande, o tan grande como eso, que fue que a los 3 días resucitó y venció la muerte, venció el mundo, venció a Satanás. Entonces, una pequeña diferencia, que pareciera que no es gran cosa, es una esencia, una diferencia, una doctrina esencial inaceptable. No es lo mismo seguir a Mahoma que seguir a Jesús. Si tú estudias la vida de Mahoma y la vida de Jesús, fueron ser completamente opuestos. El nivel de pecado y perversión que había en Mahoma no lo puedes comparar con la santidad y el amor de Cristo. Lo mismo con Buda. Entonces, Primera de Timoteo nos advierte diciendo, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Está hablando de imaginación del ser humano. Yo una vez tuve una persona de mi equipo de trabajo que me preguntó, bueno, una pregunta, ¿y por qué no podemos, y qué pasa si Jesús fue un extraterrestre? Digo, ajá, ¿qué pasa de qué? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Por qué no puede ser? Le digo, pero si fue un extraterrestre, ¿por qué dijo que era el hijo de Dios? ¿Por qué no dijo que era un extraterrestre? No, no, yo creo que él era un gran profeta. Como dije, el Islam y el judaísmo, los que aún no creen en Cristo, y mucha gente dice, no, Jesús existió. Claro que fue un gran profeta, un iluminado, como Buda, como nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puede un profeta mentir? La respuesta es no. El profeta que miente es un falso profeta, por lo tanto, no es un verdadero profeta. Un profeta es profeta. En el Antiguo Testamento te mataban si tú profetizabas algo que no ocurriera. Entonces, la veracidad de que alguien sea un buen profeta significa que todo lo que dijo y todo lo que hizo y todo lo que habló es cierto. Si Jesús fue un gran profeta, hay que creer que todo lo que dice que es el Hijo de Dios, que es el pan de vida enviado del cielo, que vino a morir por nosotros, que el que cree en él tendrá vida eterna. Esa es la verdad, entonces, que de tal manera amó el Padre del mundo que entregó su propio Hijo, que es Él. Pero tú no puedes decir, Jesús es un profeta, pero no creo lo que Él dijo. Creo una porción, porque entonces no es un profeta. O fue un gran loco que nos engañó a todos, o fue quien dijo que Él era. No hay un intermedio. Y esa es la trampa que caemos, decir, no, tratar de no profundizar y dejarlo en la superficie, porque en la superficie todas se parecen. Sí, en la superficie se parecen, pero en el fondo, cada fe, cada creencia es muy diferente. Y parte de esta colectividad que hablamos antes, de esta mentalidad universal, está el ecumenismo. No, todas las religiones vengan juntas. Ahorita está el Papa Francisco trabajando activamente en traer musulmanes con budistas y todo el mundo, todos somos salvos. Esa es la gran mentira del falso profeta. Porque un día cuando nos presentemos delante de Dios va a ser una gran diferencia. Esto está advertido en la Biblia, en todos los mensajes que recibimos. Esto es obvio, te lo estoy dejando saber hoy también a ti, que es una gran mentira y es nuestra responsabilidad evaluar lo que creemos, porque tiene trascendencia, tiene impacto eterno para nosotros y para nuestras familias y para la sociedad en donde vivimos. Otro principio súper importante es ser positivos. Hay que ser positivos, parte de la inclusión y tolerarlo todo, por eso digo el comunismo. La nueva era excluye el pecado. En la nueva era no hay demonios y no hay pecado. O sea, el pecado es que tú te limpies de tu maldad y tú meditas y eso se borra, ¿verdad? Hay una cosa que llaman solipsismo, que significa que fuera de nuestra mente nada es cierto. En otras palabras, lo que yo creo, lo que yo creo del mundo es válido para mí, pero para ti puede ser diferente. Eso lo entiendo yo de una poesía, de una obra de arte o de una pieza musical que te inspire cosas diferentes, pero un perro es un perro en todas partes. Si tú pones XY, los cromosomas, o XX es un hombre o es una mujer, te guste o no te guste, es la realidad.
Pero no, no, yo creo que no me parece. Ahorita hace poco creo que fue una corte de uno de los estados acá en Estados Unidos aprobó o afirmó que reconoce que no solamente las mujeres dan a luz. Y dije, ¿cómo es eso? Ah, no, porque una mujer da luz, solamente las mujeres pueden dar a luz, pero si la mujer se siente hombre, ella es hombre. Entonces es un conflicto incluso con la ciencia. Pero eso no es, la nueva era excluye eso. No, 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 no te metas con eso, porque cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera creer. Cada quien tiene su propia verdad. Tenemos que respetarle y tenemos que darle el título y tratar a la gente como la gente quiere, porque lo más importante es lo que la gente se siente. Lo que hace 30 años, aquello por lo que hace 20 años te metían en el manicomio, te decían que estás loco, hoy todo el resto de la humanidad tiene que respetarte porque eso es un derecho tuyo. Porque hay que ser positivos, hay que tolerarlo todo, hay que entender que cada quien tiene su propia verdad. Pero Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 Romanos dice, y la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, hay un solo camino. Pero como te dije antes, yo agarraba y decía, invoco la llama violeta del arcángel de San Germán. Y eso supuestamente me limpiaba. Y yo, wow, qué chévere. Entonces hay que ser inclusivos. Hay que perdonarlo todo, hay que respetarlo todo. Y eso incluye no solamente a nivel humano, dejar que cualquier tipo de inmoralidad, el aborto, lo que la gente diga, sino además de eso, tengo que aceptar otros dioses, porque voy a ser yo inclusivo con mi Dios, porque yo voy a decir que Jesús es el único. Eso no tiene sentido, porque los otros creen en Mahoma, cada quien cree en su verdad. Si los musulmanes creen en Mahoma, Mahoma y en Alá tiene que ser tan real como yo que creo en Jesús. Es como que yo diga, bueno, mira, yo veo el sol, pero ese no es el que me calienta a mí en la tierra, el que calienta mi casa no es el sol, es otra estrella que está más lejos, pero es mi estrella. Es así de ridículo. Lo que nos calienta la tierra es el sol, te guste o no te guste. Estamos en un universo con unas reglas, te guste o no te guste. Es así, es un hecho. No todo puede ser relativo, no todo puede ser imaginativo. Judas 1:4 nos advierte, nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es como te decía, ese sexo tántrico, esas meditaciones tántricas, que es el placer sexual al máximo, donde se idolatra el sexo, pero no se habla del matrimonio. Porque también que tú digas, bueno, buscamos la máxima satisfacción dentro del matrimonio, pero tampoco para que se convierta en un ídolo y el centro de tu vida es la satisfacción sexual, pero mucho menos fuera del matrimonio. Entonces son personas encubiertas que se meten entre los cristianos, dicen, y convierten la gracia de Dios en libertinaje, nos advierte aquí Pablo. Y luego Gálatas nos dice, si a uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, cristianos moviéndose a la nueva era, cristianos moviéndose a la meditación. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero los nueva era dice, no, 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 no son demonios, son más evolucionados que nosotros. La Biblia los llama espíritus inmundos, potestades, gobernantes de las huestes de maldad. La nueva era dice, no, 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 son ángeles guías. Es el ángel de la Navidad que viene el 21 de diciembre y que abre las puertas de tu casa e invitarlo a tu casa, que llene todo de amor. Y Halloween celebremos en grande porque es un gran festejo para los niños. Y así vamos entregando, dice más adelante en el verso 3, prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos. Bueno, lo vemos en el catolicismo, que los curas no se pueden casar. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay que ser vegetarianos. La Biblia dice que podemos comer todo lo que Dios nos permite comer. Otro principio importante, el universo es eterno y no es personal. Mira qué interesante. El universo no tuvo creación, no se habla de eso en el budismo. Colosenses 1:15 dice que Dios es la imagen, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados. Todo fue creado por él, digo, por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten. De hecho, la Biblia empieza, Génesis 1:1, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por supuesto que hubo un creador. Por eso, pero el budismo no ni siquiera considera la creación, siempre ha existido. Segunda de Corintios 11:13 nos dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Una de las sectas que yo asistí cuando estaba en Nueva Era, es que ellos se llamaban metafísica cristiana.
Pero ahora vuelvo hacia atrás y recuerdo lo que tanto me gustaba antes, me di cuenta que estaba todo lleno de orgullo. Todo es el ser el gurú, el líder, todo el mundo opinando sobre las cosas que no saben. Aquí dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso es lo que yo veo en la nueva era. Esos espíritus que invocamos, esos ángeles que nos vienen a ayudar, ese maestro guía espiritual, son demonios, es Satanás disfrazado como ángel de luz. Colosenses 2:18 nos dice que nadie nos prive de nuestro premio afectando. Afectando significa fingiendo. Humildad y culto a los ángeles. Como dije antes, hay angeología ahora. Ahora la gente admira a los ángeles, se arrodilla ante los ángeles, clama por su ángel de la guarda y hace hay libros, hay toda una filosofía sobre los ángeles. Cuando dice entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En otras palabras, por su propia ignorancia. Primera de Juan 4:1 nos advierte, mira lo que dice Juan, ahora estamos hablando de la Biblia, para cerrar, ¿verdad? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esa es mi invitación de hoy. Amado, no le creas a todo espíritu, evalúa lo que te dije hoy, vuelve a escuchar este mensaje, analiza, toma notas. Ni siquiera se trata de un tema tan profundo espiritual, más bien usa un poco el sentido común. ¿Estás seguro que no hay maldad, que todas las entidades espirituales son buenas? ¿Estás seguro que tú eres Dios? Tú te puedes limpiar a ti mismo de tus pecados. No necesitas a Jesús que pagó por tu sacrificio. El Padre sacrificó al Hijo, pero no era necesario porque hay otros caminos. Y con meditar o con abrir los chakras, yo despierto a una nueva dimensión mental y eso me conecta al universo. Y yo me salvo. El universo me da la vida, me dio la personalidad, pero no es una persona. Realmente nos reencarnamos y seguimos viviendo. ¿Quién lleva el tracking de miles de vidas con karma y dharma? El universo es una computadora gigante, pero nació de la nada. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue a la cruz por una simple razón. No había otra manera de salvarnos. Si hubiera habido alternativas, ¿no crees que el Padre las hubiera preferido y usado? Pero alguien tenía que pagar por el precio de nuestros pecados y ninguno puede hacerlo por sí mismo. Solamente podemos ser salvos a través de Cristo. Si estás metido en la nueva era y este mensaje te ha llegado, te pido que te arrepientas, que renuncies a todo pacto y que invites a Jesús a tu corazón. Es importante y tiene impacto o consecuencias eternas esa decisión. Este fue Eduardo Villegas y este fue tu programa Para Vivir. Que el Señor te bendiga.